Amiga, amigo, deseo que usted busque el clásico pasaje sobre el nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde leeremos los primeros 7 versículos. Pero déjeme decirle, al hablar del nuevo nacimiento y de creyentes nacidos de nuevo, que el decir creyentes nacidos de nuevo es realmente una redundancia. Usted no tiene que poner la descripción nacido de nuevo frente a creyente, porque si es un verdadero creyente, es nacido de nuevo, ¿no le parece? Leamos lo que dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es un imperativo divino. Jesús dice que usted debe nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué una persona debe nacer de nuevo? Primero, debido a la innegable pecaminosidad del hombre. Pudiera ser que usted piense que no es pecador. Pero quiero que recuerde a quién estaba hablando Jesús. A Nicodemo. Y este nombre significa superior. Además, era un judío. Pertenecía a la raza escogida. Y era un principal entre los judíos. Era un miembro del Sanedrín. Era uno de solo los 71 en toda la nación de Israel. Sería como ser un miembro de la Corte Suprema. Él era un religioso entre los religiosos. Era uno de los más morales entre los morales. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y quiero decir a cualquier persona religiosa y moral que me está escuchando en este momento, si usted piensa que puede llegar al cielo sin haber nacido de nuevo, usted está completamente ignorante de 2 cosas. Primero, usted no sabe cuán pecador es, y segundo, usted no sabe cuán santo es Dios. Debido a la innegable pecaminosidad del hombre, el hombre debe nacer de nuevo. ¿Por qué una persona debe nacer de nuevo? Debido también a los anhelos insatisfechos del hombre. Hay algo en usted que nunca tendrá satisfacción hasta que haya nacido de nuevo. Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche. Había un vacío insondable en su corazón. Tenía que hablar con Jesús. Él había visto a Jesús hacer milagros. Él quería saber. Había algo acerca de Jesús que lo intrigaba. Había hambre en su corazón. Estaba insatisfecho y por eso vino a Jesús de noche. Los teólogos han hecho trabajar tiempo extra a sus cerebros tratando de descifrar por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. Algunos dicen que tuvo vergüenza de venir a Jesús durante el día. Otros que temían ser perseguido. Yo personalmente creo que vino a Jesús de noche sencillamente porque no podía dormir. Y como alguien lo dijo sabiamente, en vez de contar ovejas, él decidió conversar con el pastor. Fue donde el Señor Jesucristo y le dijo: Señor, quiero entender tus milagros. Rabí, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús revierte el asunto sobre Nicodemo cuando le responde: Nicodemo, si tú quieres entender los milagros, vas a tener que ser un milagro tú mismo. Debes nacer de nuevo. El hombre tiene un anhelo en su corazón que nunca será satisfecho sin el nuevo nacimiento. Permítame decirle que no importa cuánto dinero usted tenga, o cuánto placer disfruta, o cuánta fama se extiende relacionada con usted, si no ha nacido de nuevo, hay una parte de usted que le hace falta y nunca estará satisfecho sin el nuevo nacimiento. Permítame darle otra razón de por qué debe nacer de nuevo, debido a su existencia sin final.
Su alma seguirá existiendo en alguna parte, aún después de que el sol, la luna y las estrellas hayan desaparecido. Usted va a vivir para siempre. Pero después de la muerte hay otra vida, ya sea en el cielo para aquellos que han nacido de nuevo, o en el infierno para aquellos que no han nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido 2 veces, morirá 2 veces. La segunda muerte es el lago de fuego. Usted morirá y existirá en alguna parte. Y sin el nuevo nacimiento, usted estará eternamente en el infierno. Ahora estoy feliz de que Jesús, el Maestro, usara esta frase, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque un nacimiento es algo que todos hemos experimentado. ¿Alguna persona ha venido al mundo en alguna otra forma que no haya sido por nacimiento físico? Por supuesto que no. Todos hemos nacido físicamente. Por lo tanto, podemos tomar el nacimiento físico y hacer una correlación, y podemos entender que el nacimiento espiritual, de muchas maneras, tiene un paralelismo con el nacimiento físico. Así que quiero compartir con usted hoy 3 de las 6 maneras en que el nacer espiritualmente es como el nacer físicamente. Nuestro Señor quiere que lo entendamos. Primer punto, en un nacimiento se realiza una concepción. Lo repito, en un nacimiento se realiza una concepción. No puede darse un nacimiento sin una concepción. Cuando usted nació físicamente, tuvo a su papá y a su mamá. Su mamá suplió el huevo. Su papá suplió el esperma. Y cuando el huevo y el esperma se juntaron en el vientre de su mamá, se produjo la concepción y usted empezó a ser. Así que, para que haya un nacimiento se necesita de un papá y una mamá. ¿Cuáles son estos 2 padres en un nacimiento espiritual? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Leamos lo que nos dice Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos son los 2 padres, agua y Espíritu. ¿Qué es lo que representa el agua? Representa la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el agua es un emblema, un símbolo de la palabra de Dios. La Biblia habla del lavamiento del agua por la palabra. Sabemos que es la palabra de Dios a la que se hace referencia aquí, debido a lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, y la palabra simiente significa esperma, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el Padre, por así decirlo, en su nacimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Y qué de la madre? La madre es el Espíritu de Dios. Usted es nacido de agua y del Espíritu. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan, se realiza la concepción. Pero hay otra cosa que es indispensable. Si usted va a nacer de nuevo. Aquí está la palabra, y aquí está el Espíritu. Pero, ¿dónde está el vientre? El vientre es la fe. Y usted proporciona ese vientre, eso es fe. Y en el versículo 16 nos dice que debemos creer, y que cuando creemos tenemos vida eterna. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan en el vientre de la fe, hay una concepción, y se realiza el nuevo nacimiento. Segundo punto, no solo que en un nuevo nacimiento hay una concepción, sino que también está involucrada una continuidad. Los padres no manufacturan a sus bebés. Lo que los padres hacen es transmitir la vida de ellos a su hijo o a su hija. Yo tengo en mí la vida de mi padre, Arden Rogers, y la vida de mi madre, Rosa Rogers. Ahora Arden y Rosa se casaron, yo fui concebido, y ahora comparto sus vidas. Sus vidas continúan en mí. Cuando usted nace de nuevo, la vida de Dios entra en usted. Usted es una parte de la vida de Dios. Dios vino a usted. La vida de Dios es puesta en usted. Mi amigo, la salvación no es simplemente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es más bien que Dios descienda del cielo y entre en el hombre. Es la vida de Dios que llega a usted. El tema del Evangelio de Juan es la vida.
Ahora, debido a su primer nacimiento, usted tiene existencia. Debido a su segundo nacimiento, usted tiene vida sobrenatural. En el Evangelio de Juan, la palabra vida se usa unas 36 veces. Y usted sabe lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Así que entienda lo siguiente, que cuando usted es nacido de nuevo, usted es un participante de la vida de Dios, un participante de la naturaleza divina. La vida de Dios está en usted. Yo tengo la vida de mis padres en mí. Si usted hubiera podido conocer a mis padres, ambos están ya en el cielo, usted me entendería un poco mejor porque yo soy parte de ellos. Ahora, debido a mi segundo nacimiento, tengo la vida de Dios en mí. Dios está en mí por mi segundo nacimiento, porque hubo una concepción y ahora hay una continuidad, la nueva vida que está en mí. El tercer punto acerca del nuevo nacimiento que deseo que comprenda es que en un nacimiento se produce un carácter. En Juan 3:6 leemos: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted nació de la carne, también fue carne, y usted tuvo la naturaleza de sus padres. Ahora, no piense que les falto el respeto a mis padres cuando digo que fueron pecadores. Mi madre, Rosa Rogers, dulce como ella era, con un contagioso sentido del humor, ella era una pecadora. Y mi padre, honorable y decente hombre como fue, también fue un pecador. ¿Cómo se volvió pecador? Bueno, él aceptó, recibió la naturaleza de su padre. ¿Y cómo él se volvió pecador? Pues heredó la naturaleza de su padre. Y así llegamos de regreso hasta Adán, y la Biblia dice que en Adán todos mueren. Todos somos pecadores por naturaleza. Todos. Así que no trate de lucir tan santo. La Biblia también dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Hemos recibido el carácter de nuestros padres terrenales por nuestro nacimiento terrenal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora hemos recibido el carácter de Dios por nuestro nuevo nacimiento. Cuando se involucra un carácter, se produce un carácter. Venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Anote la siguiente cita, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Jesús dijo que debe nacer de nuevo. Usted debe tener un empezar totalmente nuevo. Mi amigo, los creyentes no son solo personas agradables. Son nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Usted es una criatura nueva si es que ha nacido de nuevo. Permítame utilizar la siguiente ilustración. Un creyente no es como un renacuajo que finalmente terminará siendo una rana como continuación de su primer nacimiento. Un creyente se parece más bien a un sapo que ha sido transformado en príncipe por el beso de la gracia. Es una cosa sobrenatural y maravillosa. Un carácter ha sido producido. ¿Ha habido un cambio en su carácter? ¿O usted simplemente se unió a una iglesia y fue bautizado? Escúcheme con cuidado. Si su religión no ha cambiado su vida, ¿será mejor que usted cambie de religión? La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuáles son los rasgos de una persona nacida de nuevo? ¿Cuál es el carácter que se ha producido? ¿Qué es lo que sucedería en usted si realmente naciera de nuevo? Mencionaré 4 rasgos o características. Primero, habrá amor por el Señor Jesucristo. Si usted no ama a Jesús, es mejor que ponga un gran signo de interrogación en eso que usted llama salvación. Habrá amor por Jesucristo. No solamente un creer intelectual, sino genuino amor por Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios el Padre dijo de su Hijo? Este es mi Hijo amado. Ama el Padre a su Hijo.
Es mejor que lo crea. Debe preguntarse, ¿tengo la naturaleza de Dios en mí? Debe haber amor por Jesucristo. Le diré que, ¿qué más habrá en su corazón si es que ha nacido de nuevo? Otra característica de aquel que ha nacido dos veces. Segundo, habrá un deseo por santidad. Dios el Padre dice, sed santos porque yo soy santo. También dice, soy un padre para ti. En otras palabras, si tú eres mi hijo, de tal palo, tal astilla. Usted va a ser santo. Usted va a desear la verdadera santidad. Ahora, esto no significa que usted nunca va a pecar, porque usted no es Dios. Usted todavía tiene la vieja naturaleza. La naturaleza que heredó de sus padres, como yo tengo la naturaleza de mis padres, y la he pasado a mis hijos. Si el pecar es su estilo de vida, si no ha habido ningún cambio en su vida, si usted no ha aprendido a odiar el pecado y a amar al Señor Jesucristo, ¿cómo puede decir que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede decir que tiene la naturaleza de Dios en usted? Que es participante de la naturaleza divina. Bien, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Santidad. Dios es santo, Dios es santo. Una persona nacida de nuevo no solo ama al Señor Jesucristo, no solo odia y está opuesta al pecado, sino que también, y en tercer lugar, tiene el testimonio interno del Espíritu. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué hablo del testimonio del Espíritu? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu. Cuando usted es salvo, el Santo Espíritu de Dios viene a usted y la vida de Dios está allí. Ahora, ¿qué es el testimonio del Espíritu en usted? No es un sentimiento emocional. Y quiero decirle que no estoy opuesto a las emociones. Me gozo con las emociones. Y francamente admito que no soy una persona muy emocional. No subo ni bajo demasiado emocionalmente. Me quedo en una banda angosta. Eso no es sobrenatural. Eso es solo natural. Esa es la forma en que soy. Me quedo con los pies en la tierra. Algunos de ustedes seguramente serán lo opuesto a mí. Pero eso no me hace a mí ni mejor ni peor que ustedes. Algunas personas sencillamente son más emocionales por naturaleza. Un hombre dijo, bendito sea Dios, sé que soy salvo porque cuando lo fui yo estaba arando el maíz y me puse tan feliz que destrocé medio acre de maíz. Bueno, eso está bien. Una lástima por el maíz, pero está bien. Eso no le hace a usted más salvo que un pequeño niño de 12 años que en la iglesia, en forma dulce y serena, entrega su corazón al Señor Jesucristo. No es un asunto de emociones, ya lo he dicho antes. Sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. Repito, yo no estoy opuesto a las emociones, pero si usted depende de sus emociones para tener la seguridad de su salvación, esa seguridad de su salvación va a estar de arriba hacia abajo, de acuerdo a la condición de su hígado. Lo que trato de decir es esto: hay un testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Es difícil de explicar, pero fácil de experimentar. Es ese saber interno, esa conciencia interior de que usted pertenece a Jesús, y usted lo sabe, porque sabe que lo sabe. Es el Espíritu de Dios diciéndole, estoy en ti, vivo en ti. Por lo tanto, sabemos que le conocemos porque Él nos ha dado de su Espíritu. Deseo mencionar un cuarto rasgo de los que han nacido dos veces, y vea si este rasgo está en usted. El deseo de compartir al Señor Jesucristo. Usted querrá que la gente sepa de Jesús. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios, el Padre? Este es mi Hijo amado, oídle. Dios quiere que usted escuche al Señor Jesucristo. Él quiere que todo el mundo conozca al Señor Jesucristo. Hay el deseo en su corazón de compartir a Jesucristo. Le diré que desde el momento en que, siendo aún joven, entregué mi corazón a Cristo, hasta este mismo instante, ha habido un ardiente deseo en mi corazón de compartir a Jesucristo con otras personas. Eso es lo que me motiva para predicar este mensaje, este momento. Ahora,
si usted ya ha sido salvo, si usted ya ha nacido de nuevo, se ha producido un carácter. Ese carácter es la divina naturaleza. Dios mismo estará en usted, y si usted no tiene estas características, ¿por qué dice que la naturaleza de Dios está en usted? Amigo, amiga, no anhele nacer de nuevo, sino en la palabra de verdad. Primera de Juan 5, versículos del 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Reciba la vida al recibir al Hijo. Le invito a buscar el pasaje clásico sobre el nuevo nacimiento, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde leeremos los primeros 7 versículos. Este habla del nuevo nacimiento, y nuestro mensaje se titula Entienda el nuevo nacimiento. Leamos lo que dice la Escritura. Juan 3, versículos del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esto es imperativo divino. Jesús dice que usted debe nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué una persona debe nacer de nuevo? Primero, debido a la innegable pecaminosidad del hombre. Y quiero decir a cualquier persona religiosa y moral que me está escuchando este momento: si usted piensa que puede llegar al cielo sin haber nacido de nuevo, usted está completamente ignorante de dos cosas. Primero, usted no sabe cuán pecador es, y segundo, usted no sabe cuán santo Dios es. Debido a la innegable pecaminosidad del hombre, el hombre debe nacer de nuevo. Ahora estoy feliz de que Jesús, el Maestro, usara esta frase: nacer de nuevo. Por lo tanto, podemos tomar el nacimiento físico y hacer una correlación, y podemos entender que el nacimiento espiritual, de muchas maneras, tiene un paralelismo con el nacimiento físico. Hoy continuaremos compartiendo las 6 maneras en que el nacer espiritualmente es como el nacer físicamente. Primer punto: en un nacimiento se realiza una concepción. No puede darse un nacimiento sin una concepción. Cuando usted nació físicamente, tuvo a su papá y a su mamá. ¿Cuáles son estos dos padres en un nacimiento espiritual? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Leamos lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos son los dos padres, agua y Espíritu. El agua representa la palabra de Dios, debido a lo que dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, y la palabra simiente significa esperma, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero, ¿dónde está el vientre? El vientre es la fe. La fe. Y usted proporciona ese vientre. Segundo punto: no solo que un nuevo nacimiento hay una concepción, sino que también está involucrada una continuidad. Los padres no manufacturan a sus bebés. Lo que los padres hacen es transmitir la vida de ellos a su hija o a su hijo. Mi amigo, la salvación es la vida de Dios que llega a usted. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida
Tercer punto acerca del nuevo nacimiento que deseo que comprenda es que en un nacimiento se produce un carácter. En Juan 3:6 leemos: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos recibido el carácter de Dios por nuestro nuevo nacimiento. Venimos a ser participantes de la naturaleza divina y se produce un carácter. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuáles son los rasgos de una persona nacida de nuevo? ¿Cuál es el carácter que se ha producido? Primero, habrá amor por el Señor Jesucristo. Segundo rasgo, habrá un deseo por santidad. Tercer rasgo, tiene el testimonio interno del Espíritu. La Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Deseo mencionar un cuarto rasgo de los que han nacido dos veces, y vea si está en usted. El deseo de compartir al Señor Jesucristo. Usted querrá que la gente sepa de Jesús. Hay el deseo en su corazón de compartir a Jesucristo. Aquí hay otra razón que Jesús usó al nacer. Cuarto punto, en un nacimiento se materializa una consumación. Bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Un nacimiento es una experiencia que sucede una sola vez. En el reino natural usted nació una vez. En el reino espiritual, el segundo nacimiento es una experiencia de una sola vez en la vida. Ningún bebé jamás ha nacido dos veces físicamente. Esa es la razón por la que Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. No hay engranaje de reversa en la vida. Usted no puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer una segunda vez. Ahora, en el plano físico, el nacimiento se realiza una sola vez. En el plano espiritual, el nacimiento se realiza una sola vez. Mi amigo, cuando usted nació físicamente, nació para siempre. El nacimiento espiritual es también una experiencia de una sola vez en la vida. ¿Sabe? Hay personas que piensan que pueden ser salvas y perderse, luego pueden ser salvas otra vez y perderse otra vez, y salvarse una vez más y perderse una vez más. ¿Se puede imaginar la dificultad que tendrá el ángel que lleva los registros al escribir su nombre y luego borrarlo, escribir su nombre y luego borrarlo, escribir su nombre y luego borrarlo? No. Jesús dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la razón por la que yo creo en la eterna seguridad del creyente. Yo soy un Rogers, y soy un Rogers por nacimiento. Nunca puedo no haber nacido. Puede haber sido una desilusión para mis padres, y seguro que lo fui. Hubo momentos en que el compañerismo entre mis padres y yo se rompió. Mi padre tuvo que disciplinarme. Pero no había forma de que él pudiera negar el hecho de que él era mi padre y yo era su hijo. Y seré un Rogers por toda la eternidad. Cuando usted nace de nuevo, se hace partícipe de la naturaleza divina. Dios nunca, nunca se olvidará de usted. Usted siempre será un hijo de Dios. Amigo, un nacimiento es una experiencia de una sola vez en la vida, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Una persona solo puede nacer espiritualmente una vez. Es una consumación. Y necesitamos entender esto. Quinto, en un nacimiento ocurre un comienzo. Una vez completado, finalizado el nacimiento, comienza el crecimiento. Ocurre un comienzo. Se empieza con el nacimiento. Por lo tanto, no importa cuál haya sido su pasado debido al viejo nacimiento, si usted ha nacido de nuevo, gloria a Dios, usted empezará de nuevo. Algo que usted nunca verá será a un policía listo a arrestar a un niño recién nacido por un crimen que ha cometido. Ese recién nacido no es el ayer, es el mañana. Y cuando usted viene a Jesucristo, cuando usted es salvo, todo su pasado, todos sus ayeres,
están enterrados en la tumba del olvido de Dios. La Biblia dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mi amigo, quiero decirle que cuando usted se vuelve un hijo de Dios, todo será mañanas. Ya no será ayeres. Tengo un gran versículo para usted. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, escuche lo siguiente. No erréis, ni los fornicarios, esto es aquellos cuyo estilo de vida es sexo fuera del matrimonio, ni los idólatras, aquellos que aman, adoran, temen o sirven a cualquier cosa más que a Dios, ni los adúlteros, los que no mantienen sus votos matrimoniales, ni los afeminados, aquellos que practican perversiones sexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi amigo, eso es poner los puntos sobre las íes. Y si así es su estilo de vida, usted necesita ser salvo. En 1 Corintios 6:11 leemos: y esto erais algunos. No dice son, dice erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Lavado significa que el sucio, la mancha, ha desaparecido. Santificados significa que usted ha sido apartado, limpio y santo por Dios y para Dios. Justificado significa que es como que si usted nunca jamás hubiera sido impuro. Tal vez alguien de entre quienes me escuchan en este momento practique la prostitución. Quiero decirle que Dios le ama, Dios le ama. Si una prostituta se arrodilla y dice: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mi pecado, te necesito, quiero ser salva. Y si ella nace de nuevo, se levantará como si fuera una virgen. Tal vez usted no cree esto, pero, mi amigo, dice la Biblia, esto erais algunos. No que son, sino que eran. Ella será totalmente una nueva persona. Cuando la gente entiende esto, comienza a escribir canciones como Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Algunas personas dicen: bueno, yo nunca hice lo malo. Yo soy un poquito mejor que las otras personas. Amigo, usted será peor si es que no se salva. Jesús dijo a los saduceos y fariseos de entonces que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En un nacimiento ocurre un comienzo y usted empieza a crecer. Cuando usted nace de nuevo, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo he estado creciendo por algún tiempo y todavía sigo creciendo. No soy un creyente totalmente desarrollado, pero la Biblia dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, esto es, el Padre que me dio la vida, la perfeccionará. Él es mi Padre Celestial. Un bebecito debe crecer. Si usted hoy entrega su corazón a Jesús, no es que le van a crecer alas o tener un halo. Usted puede tener 40, 50 o 60 años de edad, pero espiritualmente va a tener que aprender cómo caminar y hablar y vestirse y alimentarse por usted mismo. Va a tener que crecer. Usted será un bebé completamente nuevo. Hay algunas personas que dicen, ¿sabe? Yo tengo algunas cositas en mi vida y cuando las resuelva, entonces entregaré mi corazón a Jesucristo. Mi amigo, lo han entendido al revés. Es como tratar de crecer y después nacer. No. Usted nace y entrega su corazón a Jesús. Sí, usted tropezará, es cierto, va a tener problemas con su
antiguo vocabulario, cierto que va a tener algunas cosas pendientes y hasta meterá la pata. Usted va a cometer muchos errores y se va a caer tratando de aprender cómo caminar, pero estará en la familia. Empiece. Es un comienzo y es un caminar. Y esto continúa y continúa mientras va creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sexto rasgo: en un nacimiento se espera una certidumbre. Quiero decir, un nacimiento es un evento cierto. Supóngase que yo le pregunto acerca de su nacimiento y le digo: ¿ha nacido usted alguna vez? Esa es una pregunta tonta. Oh, ¿alguna vez tuvo su mamá hijos? Otra pregunta tonta. Pero supóngase que usted me da una respuesta tonta. Bueno, creo que sí. Espero que sí. Hago lo mejor que puedo. Pregunte a la persona promedio: ¿es usted salvo? ¿Ha nacido de nuevo? Respuestas: creo que sí. Espero que sí. Hago lo mejor que puedo. Permítame decir que tienen un erróneo entendimiento de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una certeza. Usted debería poder decir: sé que he nacido de nuevo. Will Rogers, ninguna relación conmigo, fue un humorista y filósofo de Oklahoma en otros tiempos, y una vez fue a sacar su pasaporte. Cuando lo hizo, le pidieron su certificado de nacimiento, y él preguntó: ¿y para qué quieren mi certificado de nacimiento? Le contestaron: pues como prueba de su nacimiento. Y él les dijo: bueno, yo estoy aquí, ¿no es cierto? Permítame decirle algo. Un certificado de nacimiento puede ser falso, puede ser forjado. Algunos piensan que tienen que recordar la hora y el lugar y el día cuando fueron salvos a fin de saber que fueron salvos y que tuvieron una experiencia definitiva. No necesariamente. Si usted recuerda el día, el lugar y la hora cuando fue salvo, me alegro por usted, pero eso no añade nada a la certidumbre de su salvación. He usado varias veces la siguiente ilustración. Les digo a los nuevos creyentes lo siguiente: supóngase que usted y yo nos vamos a encontrar en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Yo iré manejando hacia el aeropuerto y usted vendrá en avión. Y usted estará en el aeropuerto esperando a que yo llegue. Ahora, cuando manejo mi carro, cruzo la línea estatal, entrando primero en Arkansas y luego en Texas, dependiendo de la carretera que he tomado. Usted en el avión no se da cuenta de esto, pero aterriza en el aeropuerto Dallas-Fort Worth. Ahora, ¿quién está más en ese aeropuerto? ¿El que llegó manejando su carro o el que vino en avión? ¿Aquel que sabe exactamente cuándo cruzó la línea estatal o el que no lo sabe? Ahora, escúcheme con cuidado porque esto le puede ayudar. No deje que nadie le diga que si usted no se acuerda de la hora y el lugar en donde usted se salvó, usted no es salvo. Hay una cosa negativa en esa manera de pensar. No está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Cuál es la prueba de que crucé la línea estatal en el avión? La prueba de que estoy en el aeropuerto Dallas-Fort Worth. Y si lo estoy, es que he cruzado la línea estatal. ¿Sí me entendió? Bien, ¿cuál es la prueba de que un hombre ha nacido de nuevo? No es algo que sucedió en el pasado, sino en que ahora él está confiando en Jesucristo como su Salvador personal. Y si él ahora confía en Cristo, no me importa cómo sucedió o cuándo sucedió. Si confía en Cristo, lo hizo en alguna parte, en alguna forma, ¿verdad? La Biblia nunca pone la seguridad de su salvación en el pasado. Nunca dice: el que ha creído tiene vida eterna, más bien dice: el que cree. Pregunto: ¿confía usted en Jesús ahora? Si confía, mi amigo, usted está en el aeropuerto. Y no me importa si llegó en carro o en avión. Si confía en Jesús, usted tuvo que confiar en Él en algún momento. Así que no mire hacia atrás por alguna experiencia dudosa, tratando de decir: oh, no lo recuerdo, mamá, ¿podrías ayudarme? Hice esto o aquello. No. Pregúntese más bien:
Estoy confiando en Jesucristo. Es Él mi Señor y Salvador. Veo las características en mi corazón y en mi vida de quien ha nacido 2 veces. Hubo un hombre llamado Jorge Whitefield. Fue un gran predicador. A menudo predicó sobre el tema, «Usted debe nacer otra vez». Y le preguntaron, «Pastor Whitefield, ¿por qué usted siempre predica que hay que nacer de nuevo?» Y él contestó, «Bueno, eso es fácil, porque usted debe nacer de nuevo». Amigo, fue el mismo Señor Jesús quien dijo, «Os es necesario nacer de nuevo. Y si usted ha nacido solo una vez, morirá 2 veces. La segunda muerte es el lago de fuego. Pero si usted ha nacido 2 veces, aquello que es nacido de arriba permanecerá sin fin, sin fecha, sin tiempo y sin medida con el Señor». Recuerde, hay 2 padres. La palabra de Dios la he predicado. Y el Espíritu de Dios está aquí. ¿Suplirá usted el vientre de la fe? Jesús resumió esta enseñanza diciendo en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda». Ese es el vientre de la fe. No se pierda,